Pues quisiera comenzar conversando con Inti y con Reimel, que nos cuenten sobre esta película y la propuesta que traemos ahora hasta los cines de Cuba. Adelante. Bueno, no, ante el hecho de que va a ser la premiere, esta película es muy buena, tienen que ir al cine a verla, no se la pierdan, por favor. No saben lo que le va a cambiar la vida a eso. Broma aparte, yo creo que sí, que es una película donde la historia es cubana, la mayoría de los técnicos y especialistas que trabajaron son cubanos, con un realizador español, que en este caso que es Carlos, que vive ahora en Los Ángeles. Y Carlos estuvo acá en la escuela de cine y fue una persona que se interesó mucho en la vida cotidiana en Cuba, en historias de Cuba, y junto a Fabián Suárez, guionista de la película, pues crearon la historia. Luego hubo un momento en que la película pasó por diferentes productoras tratando de hacerse. Es una película con un presupuesto bien bajo. Había que ser muy preciso a la hora de dónde poner los dineros para que la película llegara a un buen fin. Y tuvimos un proceso muy bonito, que creo que Reimel les puede hablar también de eso, donde nos cerramos 2 semanas con Carlos a imaginarnos cómo podíamos hacer la película. Reimel, ya Inti lanzó el reto. A ver, sí, mira, este proyecto, bueno, nos llegó, como Inti les explicó, tuvimos 2 semanas a una cosa que nosotros le llamamos formatear la película. Es decir, esto era un proyecto que llegaba hecho como a nivel de guión, sí tenía necesidad de ser acondicionado el presupuesto que tenía disponible para eso, sin afectar el valor artístico que la apuesta del director pretendía. Yo creo que es de los trabajos más bonitos que recuerdo, esas 2 semanas entre Carlos, Inti y Fabián, que entró a hacer los ajustes requeridos al guión, y logramos entre todos un balance que fue un ejercicio de entendimiento entre dirección y producción y guión, pero desde lo creativo, productivo, hay una simbiosis interesante, y yo creo que es uno de los ejercicios que se ve poco en estos tiempos y que es muy necesario. Por otro lado, esto es una coproducción. Yo siento que es interesante. Es la primera película de Carlos. Es decir, nosotros hemos tenido la suerte de participar en las primeras películas de varios directores. Dígase los hermanos Barriuso con un traductor, dígase Rudy Riverón con Eres tu papá, dígase Daniel Chile recientemente con Sin Amanecer, dígase bueno, Carlos con esta. Hemos sido partícipes de primeras películas de directores, y esto añade un componente a la producción. En este caso daba la impresión que estábamos trabajando con un director que ya venía con un bagaje grande, sin embargo era su primera película. Pero tenía muy claro lo que quería, lo que venía a un contexto diferente. Y hay una cosa muy importante que yo siento de esta película, es que lo filmamos con los mismos técnicos, el mismo equipo que generalmente trabaja en las películas aquí, en las mismas locaciones. El casting totalmente es cubano. Trabajamos con los mismos tarecos, es decir, con los mismos equipos. Y se nota la visión que aportaron el director y el director de fotografía, que al no ser cubano aportan una arista, es decir, un planteamiento diferente de lo mismo. Fíjate, están diciendo más o menos lo mismo en los mismos lugares con la misma gente, ¿ok? Y se siente la visión del no de aquí, y yo creo que ese es un fundamento que aporta mucho a lo que estamos pretendiendo hacer con las coproducciones nosotros, que si nosotros estamos tratando de involucrarnos en proyectos que sean coproducciones naturales, tanto entre países del área como de Europa, Norteamérica, de donde vengan, porque creemos fervientemente en que la visión de técnicos, de artistas de diferentes latitudes aporta a la apuesta de un material audiovisual. Y yo creo que Malecón es un buen ejemplo de eso. Es salir de la propia olla, es cambiar el punto de referencia, ¿no? Es una película cubana con puntos
Es una película cubana con puntos y referencias diferentes que aportan y hacen una nueva propuesta como tal. No es ni mejor ni peor, simplemente es una nueva propuesta. Y que además también trabaja con niños. ¿Fue la primera vez que I4Film trabajó con niños o...? No pasa nada. Pero mira. Justamente por eso estoy preguntando que me cuentes cómo fue la experiencia de trabajar con niños para que entonces desde el punto de vista de producción y luego ella que es actriz pues también me comente. Mira, en este caso no fue el talón de Aquiles del asunto. Yo creo que los niños se conocieron y armaron su equipito ahí muy bien. Yo creo que fue orgánico, yo creo que se divirtieron bastante filmando porque esa parte que ellos hicieron era muy divertida en gran parte. Bueno, lo que siento, yo digo la percepción la percepción que yo tengo. Yo creo que esta es otra de las particularidades que tuvo la película. Nos divertimos mucho haciéndola. Tengo que anotar que la película llegó a un momento muy difícil para nosotros porque era el momento en que nos habían detenido el proyecto más grande que estábamos haciendo en ese momento, que se llama El Camino. Dicho sea de paso, se acaba en estos días y se va a estrenar. ¿Se puede decir? No. Le avisaremos. Pronto. En próxima conferencia de prensa. Entonces nos llegó un momento muy difícil a nosotros a nivel emocional y nos llenó un vacío que teníamos grande y por eso le tenemos tanto cariño. Tanto a Carlito como a la gente de Puro Cuento de España, como a los que después se involucraron, a Jaime, a Gebor, el fotógrafo, que era medio loco, pero al final... y hay otra cosa, hay muchos de las personas, tanto de casting como de crew, que no están en Cuba ya. La vida los llevó a otras latitudes, sin embargo se han mantenido pendientes de la película y, que olvidé decirlo, hablando de la película anterior, estuvieron dispuestos a venir en caso que hiciera falta para filmar. Es decir, hay mucho profesional cubano fuera de Cuba que está dispuesto a que lo llamen y venir a hacer cine cubano. Ya lo demostraron. Ya ha pasado. Así es. Pues esa es la visión que nos ha contado la producción. Yo quisiera que Rocío Limendu nos cuente cómo fue ese vínculo con esos otros dos actores que hicieron contigo estos personajes y también que me cuentes un poco cómo fue el entender el personaje de Yuli, que aunque de niña lo que le toca es algo más cómodo, digamos, jugar y tal, pero sabía que en el futuro iba a tener una contradicción grande. ¿Cómo vivieron ese proceso ustedes desde las infancias en que trabajaron en esta película? Malecón fue como mi primera experiencia en el cine, ¿no? Entonces era un poco como que vértigo, una sensación como que, bueno, vamos a experimentar a ver qué sucede aquí. Yo recuerdo que nos reunimos todos los actores, la producción, el director, no recuerdo si estaban ustedes realmente, no recuerdo muy bien. Era demasiado, era un equipo bastante grande. Yo recuerdo eso como algo, como nunca lo había visto en mi vida y a pesar de que era una producción pequeña, ¿no? Yo veía eso como que wow también. Y cuando yo leí el guión, yo decía, bueno, al principio mi personaje están viviendo una etapa de infancia, una experiencia en Cuba, en medio periodo especial, pero después mi personaje experimenta un momento de drama, entonces te quedas como que, bueno, ¿cómo voy a interpretar esto, no? Y ya te das cuenta que hay una ruptura, que ya ese personaje pasó un momento traumático y ahí rompió su infancia. Entonces yo realmente el personaje de Yuli nunca lo vi como una niña, lo vi como una adolescente que tuvo que hacerse mujer rápido. Entonces, y después lo que sucede después con el personaje, todas sus vivencias, nunca la vi como una niña, siempre la vi como una mujer ya. Y creo que eso se expresa muy bien en la película. Bueno, pues eso nos habla mucho de lo que nos comentaba Inti y la invitación que nos hacía a ir al cine, porque yo creo que es una película que sí, Malecón es una película que nos puede cambiar la vida y la invitación está hecha para este jueves a las 5 de la tarde en el Cine Yara y la invitación queda hecha también ahora mismo en esta conferencia de prensa porque tenemos a alguien sumamente especial ya conectado en vivo y que además nos va a poder contar también otra arista de esta película. Ya vimos cómo vivió el proceso de producción y vivimos cómo vivió el proceso
una de las actrices. Vamos a ver a quién tenemos en vivo. Bienvenido a la sala Héctor García Mesa del ICAI, a Carlos Larrazábal. Qué bueno que pudimos tenerte. Bienvenido. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por tenerme. Pues queríamos que nos comentaras cómo vivió la experiencia de rodar Malecón acá en Cuba. Ya Inti y Rey me lo habían comentado cómo lo vivieron desde producción, y también tenemos a Rocío que nos comentó cómo fue el rodaje y lo divertido que fue estar acá rodando. Pero desde la visión del director, que era además su primera película, nos comentaba Reymel e Inti, quisiéramos tenerlo acá de primera mano en nuestra conferencia de prensa. Para mí, tener la posibilidad de ir a La Habana y rodar con Inti, con Reymel, con todo el equipo de A4 Films, con todo el elenco cubano, fue prácticamente un sueño. Es una película con la que he soñado mucho tiempo. La primera vez que fui a La Habana fue en el año 2005. Fui a la escuela de cine a estudiar un taller. Y desde entonces tengo la idea de Malecón en la cabeza, ¿no? Es un proyecto que ha llevado muchísimo tiempo. Y el finalmente verlo realizarse y el poder tener la suerte, ¿no? de contar con todo el apoyo que he contado por parte de Cuba. Fue una película que fue complicada a nivel de producción porque teníamos secuencias de persecuciones en Centro Habana, teníamos escenas en la playa, dentro del mar, ¿no? A nivel de producción era bastante complejo. Creo que teníamos, no recuerdo cuántas localizaciones, eran como 60, 70, quizás más localizaciones, muchos exteriores. Trabajamos con un equipo grande de actores, porque teníamos 3 actores principales, pero luego teníamos los otros 3 niños, que ahora no son tan niños por lo que veo. Y la verdad que fuimos muy afortunados con todo, ¿no? Con cómo se volcó tanto la gente en las calles, ¿no? Yo recuerdo el día que hicimos la persecución por Centro Habana, que pensamos que iba a ser algo imposible, y cómo la gente se volcó con nosotros, cómo nos ayudó, ¿no? Y cómo lo hicieron posible. Y luego, aparte, obviamente, el fuerte equipo de producción que hemos tenido allí, que es, la verdad que es impresionante. Qué gusto poder conversar con usted, Carlos, y que nos cuente sobre esta experiencia. Inti y Reymel lo miraban con mucho cariño, tienen así, yo los veía, en su rostro se veía cómo recordaban el rodaje. Pues quisiera que usted invitara a todo nuestro público, al que nos está escuchando, a ver la película Malecón. ¿Por qué no nos podemos perder esta película? Por favor, vengan a verla, creo que les va a gustar muchísimo y la van a disfrutar. Malecón es una película de personajes y es una película que habla de la amistad. Es la amistad de 3 chicos que crecieron juntos. El destino les separó y vuelven a juntarse con, en este caso, el contexto de... Son adultos, ¿no? Ya no son esos niños que se separaron hace 10 años, pero creo que sobre todo habla de la familia por encima de todo y habla de la amistad, y es una película muy bonita. Espero que vayan y que la disfruten tanto como nosotros disfrutamos el rodarla. Gracias, Carlos, por esta conexión en vivo con nuestra conferencia de prensa. Hasta el próximo 6 de septiembre, en el horario habitual del Cine Yara, estará la película Malecón, pero el estreno es este jueves a las 5 de la tarde y ahí lo esperamos.